Bueno, siguiendo con los PIC24 y DSPIC, vamos a ver un aspecto de los puertos de entrada y salida que es muy importante, que ha cobrado interés debido a la gran velocidad de operación de los microcontroladores. Recordemos que si estamos ejecutando a 100 millones de instrucciones por segundo, el tiempo entre dos instrucciones es muy bajo, del orden de los nanosegundos, y debido a capacidades parásitas de los pines se dan algunos problemas que lo voy a explicar a continuación. Está tomado de la hoja de datos de Microchip. Que ocurre lo siguiente: cuando trabajamos con instrucciones de lectura, modificación y escritura, como son los bit set y bit clear. Por ejemplo, en este caso hay bit set port A, el 0, o sea, poner en 1 el pin 0 del puerto A, y la instrucción siguiente es bit set el bit 1 del puerto A. Pasa lo siguiente: como esta instrucción bit set lo que hace es lee el estado del puerto, o sea, va a leer el estado de acá del pin, este es el pin, a través de un buffer va a leer el estado del puerto, read port, y va, en este caso, bitset va a port A,0, o sea, va a hacer una OR con un 1 en el bit 0 y volver a escribir sobre el puerto. Que, bueno, en este instante de tiempo ocurre la primera instrucción. Vamos a ampliar esa parte. En este instante de tiempo ocurre esa instrucción. La tensión de ese pin está en 0 y debido a una capacidad parásita, instantáneamente no toma el valor 1, sino que comienza a cargar esa capacidad parásita al poner un 1. Pero ¿qué pasa? La segunda instrucción, bit set port A1, va a querer setear ahora el bit 1. Al leer el puerto, la segunda instrucción, lee todavía que está en 0 el pin 0. Por lo tanto, setea ahora el bit 1 en 1 y reescribe ese bit en 1. ¿Qué va a pasar? Que el voltaje en el pin 0, como reescribe un 0, va a empezar a caer y el voltaje en el pin 1 queda en 1. Dicho de otra forma, esta instrucción, la bitset por A,0, no se lleva a cabo. Entonces, ¿cuál es la solución? Para eso están los registros LAT, que si observamos en el diagrama de entrada-salida de los PIC y de ese PIC, el LAT es escribir en el flip-flop tipo D el dato que corresponde. Entonces, de esa forma no hay problema porque se escribe, la salida Q se escribe y no se lee, no se está leyendo el pin, sino se está leyendo el LAT. O sea, como conclusión, hay que trabajar con LAT para escritura. ¿Está bien? Esto es importante, y este problema ha surgido por la gran velocidad de operación de los microcontroladores, que, por ejemplo, en los PIC antiguos no existía el acceso a LAT. O sea, el registro LAT va a estar mapeado en memoria como cualquier registro en los Special Function Register, SFR. Bueno, los timers, por ejemplo, el PIC24, el FJ128, estamos viendo, tiene 5 timers de 16 bits, y realmente los micros más complejos en los timers han avanzado muchísimo. Son importantes para generación de PWM, para generación de tiempo preciso, manejo de interrupciones, disparo de conversor analógico digital. Estos timers, por ejemplo,
Estamos hablando ya de un PIC 24F, que de gama inicial de 16 bits, ya el timer 2 y 3 y el 4 y 5 se concatenan para formar 32 bits. Poseen, bueno, ejemplo, el timer 1 posee su propia fuente de oscilación. Recuerden que los cuadraditos cruzados son pines del micro. Tenemos prescaler, sincronismo. Una cosa importante de los timers, que es el sincronismo, es importante para que una lectura de los registros del timer, por en este caso el TMR1, no ocurra cuando está cambiando el registro. Entonces, es importante ese sincronismo entre la escritura, que el timer se modifique en los tiempos que no se puede leer por una instrucción el TMR1. Los registros de control típicos para el prescaler, para el sincronismo, bueno, todos los timers, como les comentaba, poseen una llave de encendido. Todo esto se configura en registro. En este caso los registros son de 16 bits. Este es un esquema de concatenación de 32 bits. Forman un registro. Este es muy completo. Por ejemplo, acá está concatenado el timer 4 con el 5. Tenemos la función de poder comparar cuando este timer que está contando llega a un valor y, por ejemplo, disparar el conversor analógico digital. Esto es importante ya que todas las operaciones repetitivas y sistemáticas, la tendencia es que no las realice la CPU, sino que las realice los periféricos. Es decir, ir llevando la inteligencia hacia los periféricos para aliviar a la CPU de estas tareas que son desgastantes en el tiempo y rutinarias, y dejar a la CPU para que implemente el algoritmo, o sea, la toma de decisión de la inteligencia de nuestra implementación. Esto es importante, entonces podemos manejar. Y bueno, esta tendencia es cada vez mayor de lograr periféricos inteligentes, y en Microchip también se están configurando periféricos o logrando periféricos independientes de la CPU. Es decir, que una vez que yo aprendí cómo funciona un periférico, prácticamente ese periférico está portado a un montón de familias de microcontroladores, y por lo tanto la curva de aprendizaje es mucho más rápida y mucho más compatible los elementos entre una familia y otra. O sea, es muy común hoy en día tener que esto dispara la conversión analógica a digital, se inicia la conversión, termina la conversión, se interrumpe, en vez de interrumpir a la CPU, se puede interrumpir al controlador de DMA. El controlador de DMA guarda un dato en memoria y cuando logró juntar una cantidad de datos convertidos a memoria, recién interrumpe a la CPU principal. Entonces, mientras la CPU principal estaba procesando, por ejemplo, un filtro digital. Entonces, realmente estos periféricos potencian notablemente la capacidad de procesamiento de un controlador. Bueno, cada registro, por ejemplo, el timer 2 y 4 tiene sus registros de control, como le digo, son 16 bits. Esto hoy en día va a ser configurado visualmente por alguna herramienta, por ejemplo el MSC, pero siempre es bueno cuando estamos trabajando con el MSC ir mirando la hoja de datos para ver o para tener el control también de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que yo pretendo, y cosas que no estén implementadas en el MSC la podemos hacer directamente seteando bits de los registros. Por ejemplo, en este caso el T2 con es el registro de control del timer 2, o el T4 con registro de control del timer 4. Las causas de reset
son muchas, entonces estos micros disponen de un registro que se llama RCON, donde se va a almacenar por qué el micro entró en reset. Primero, el pin BDD tiene un flip-flop que la primera vez que sube, que se genera un flanco ascendente, queda en 1 y es el power on reset. Esa es la primera causa de que se genera un system reset. O sea, cuando le doy alimentación al microcontrolador, el microcontrolador genera un system reset a todos los integrantes del chip para que reinicien en sus valores por defecto. También está el Master Clear, pasa por una compuerta Smith Trigger, un removedor de ruido impulsivo y también genera un reset. Una instrucción por reset, o sea, reset por soft, también genera un system reset. Brownout es detección de una caída de tensión en BDD. Es básicamente un comparador y en los micros más modernos ese umbral de comparación es programable. Entonces, si está habilitado el Brownout Reset, a través de la compuerta ANS también se genera un System Reset. Un trap. ¿Qué es un trap? Bueno, es un error que se ha dado en tiempo de ejecución. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Puede ser una división por 0 o que salta a una interrupción no inicializada, porque hago uso del stack de la pila sin haber seteado el SPLIM, el límite del stack. Eso también es un conflicto. Y así siguiendo. Todo esto hace que el micro sea más confiable porque se autochequea de que las cosas no están dando bien y genera un reset. Y sobre todo, bueno, va a dejar marcado en bits qué es lo que pasó en el registro de RECON de 16 bits. Esto es importante porque, o sea, una de las primeras tareas cuando arrancamos un microcontrolador, sale de reset, es ver qué bit está seteado. Si fue el power on reset, está todo bien. Si no, habría que ver si salió de sleep, si ocurrió un perro guardián, un disparo por el monostable del perro guardián, fue por software y así siguiendo. Un software reset. O sea, estas son máscaras, son banderas que quedan seteadas cuando ocurre un evento que genera un reset. Entonces ya sabemos cuál es el origen. Detección de código ilegal. Habíamos dicho que las instrucciones son 24 bits. No todas esas combinaciones de 24 bits son códigos legales de operación. Recuerden que la instrucción tiene una parte que hay que hacer. Esos bits que codifican qué hay que hacer es una cantidad limitada. Entonces, si detectamos una instrucción inválida, también se genera un código legal, que es el bit 14, el que se pone en 1 cuando se detecta eso. Un registro W inicializado, o sea, quise usar como puntero, por ejemplo, el valor de un registro y ese valor de registro nunca fue inicializado. Y por último, si hay un error en la configuración del microcontrolador. Cuando nosotros grabamos el microcontrolador con nuestro programa, también se configura la forma de operación, qué tipo de oscilación va a tener, si va a estar habilitado o no el perro guardián, un montón de banderas en memoria flash que se setean en el momento de grabar el micro. Esa configuración tiene un código de redundancia, un código de protección de errores. Cuando el micro arranca, lo primero que chequea es en ejecución si ese código, si está todo bien ese checksum. Si está mal, listo, tampoco podemos, o genera un system reset y nos avisa con un bit que ha ocurrido un error. Bueno,
En la próxima parte vamos a empezar a ver las instrucciones en Assembler con estos modos de direccionamiento, así que ahora terminamos la tercera parte.